Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva cápsula. Hoy vamos a introducir un producto que tenemos a la venta muy importante y para eso hemos invitado al señor Esteban Gallegos, bienvenido, de la compañía Attractive Costa Rica. ¿Y de qué se trata este producto? De un GPS. Muchos se preguntarán, muchos lo conocen, otros no saben de qué se trata, pero es para la seguridad de nuestros amigos peludos, cuando se nos pierden, cuando no sabemos qué se hicieron. Muchas gracias al doctor Oreamuno. Sí, es un GPS, es el único en el país que funciona de distancia de rastreo ilimitada. ¿A qué me refiero con eso? Que si el perro se escapa 100 metros, 2 kilómetros o estamos completamente al otro lado del mundo, igual lo vamos a poder rastrear, a diferencia de otras soluciones que también son rastreadores pero que funcionan por Bluetooth, que funcionan máximo a un rango de 100 metros, o otros que funcionan como un walkie-talkie que funcionan a máximo una distancia de 2 kilómetros. Con este podemos rastrear a nuestra mascota literalmente desde el otro lado del mundo sin ningún tipo de problema. ¿Por qué es importante? Por el tema de la tenencia responsable de mascotas, lo que tocaba usted de la seguridad. Es importante porque, ¿qué pasa hoy en día? La mascota se ha escapado y ni siquiera nos hemos dado cuenta, o dos, ya nos dimos cuenta, pero no sabemos por dónde empezar a buscar, a quién preguntarles, empezamos a llamar como locos a muchas personas. La incertidumbre, el pánico, la angustia, esos momentos, esos segundos, minutos que parecen horas, que se nos hacen eternos, porque no sabemos con certeza dónde está un ser querido más de la familia, no sabemos si está bien, si está mal, por dónde anda, etcétera, etcétera. La incertidumbre es fatal. Entonces, bueno, el GPS es un método que nos permite darnos cuenta en cuestión de segundos o minutos cuando la mascota se escapó, y además nos indica cuál es la ruta más rápida y por dónde se está moviendo nuestro perro o gato para llegar a recuperar la mascota lo más pronto posible. Cuando una mascota se escapa, los primeros minutos son vitales. Hay que recuperarla lo más pronto posible para evitar que algún atropello, que alguien se confunda, vea que está perdida y se la quiera llevar, dársela en adopción, que pasa muy seguido, más de lo que pensaríamos, es que alguien cree que está haciendo la buena acción del día. Sí, se la lleva larguísimo. Y se la lleva larguísimo. Y el dueño, como nunca lo encontró, dice, me la robaron. O mi perro se pasea solo de 10 a 11 todos los días y alguien lo vio y se lo llevó creyendo que estaba perdido. Y entonces el dueño dice, lo lógico es pensar, me lo robaron. Que es un app en nuestro celular, que ahí vamos a recibir un aviso y toda la imagen de por dónde va. Correcto. Pero algo muy importante, Esteban, es que eso lo podemos compartir con personas de nuestra entera confianza. ¿Con cuántas personas podemos compartirlo? Que les llegue el mismo aviso y quizás estén más cerca que nosotros, ¿verdad? Exacto. Si se paga la suscripción básica, solo uno tiene el acceso, pero si se paga la premium, que es casi que el mismo costo que la básica, lo puedo compartir con personas ilimitadas, a todos mis amigos. Muchos. Todos los que se quieran. Buenísimo. Todos mis amigos, todos mis familiares, esposa, esposo, novio, hermanos, amigos, todos los que yo quiera pueden tener acceso a la ubicación de mi dispositivo y por ende mi mascota, para que si algún día se pierde, puedan entre todos encontrar a la mascota. O como usted decía, si estoy en mi trabajo y mi casa queda muy lejos, tal vez alguien que esté más cerca nos pueda ayudar a recuperarla. O estoy de viaje en otro país, me notifica, pero no puedo hacer nada si estoy en otro país. Alguien que sí está aquí en Costa Rica me puede ayudar a recuperarla. Hasta algo muy típico que pueda suceder, que se me acabó la pila del celular y a mí no me va a entrar. Imagínense, ahí es tiempo perdido. Exacto. Y ya a otras personas amigas sí les entró. Exacto, entonces sí, lo que hablábamos, el tiempo de reacción es importantísimo y como dice el doctor, además si se lo compartimos a muchos amigos y familiares de confianza, todavía más rápido vamos a encontrar a nuestra mascota. Esto se pone en el collar, es un solo tamaño estándar. Son 5 centímetros de alto por 4 de ancho y 1.5 centímetros de grosor. Pesa apenas 35 gramos, entonces es súper liviano, es apto para prácticamente todos los animales. De 4 kilos para abajo se sugiere que se le ponga en una pechera o chaleco para que no tenga el peso en el cuello, tal vez un chihuahua, un animalito muy pequeño. Ya de 4 kilos para arriba sin ningún problema en el collar. Y podríamos ponerlo en una pechera pero donde nadie lo vea. Se puede, hay pecheras que tienen zippers, que tienen bolsas con velcro, ahí perfectamente también se puede poner. El GPS va a rastrear lo que sea que lo lleve puesto.
¿Y qué sucede si alguien encuentra al perro y le quita esto? ¿Sigue funcionando? Sí, digamos, uno desde el app, como dice el doctor, todo se ve aquí desde el app, desde la comodidad de nuestro celular, por eso es tan ágil. Y digamos, si una persona encontrara al perro y se lo quisiera robar, que sabemos que es la menor cantidad de los casos, pero puede pasar, digamos que se lo quita y lo tira. Igual el rastreador lo voy a llegar a ubicar mediante el app, entonces al menos voy a saber en qué zona se dio el robo Y el tiempo. y en qué lugar y el tiempo y saber a cuáles vecinos de cuál zona hacerles las preguntas. Si hay comercios alrededor, a cuáles comercios pedirles que si nos pueden prestar grabaciones, y entonces nos da al menos un punto de partida, que igual eso es mucho más de lo que nos da el actual microchip, de lo que nos da la placa o las redes sociales. Bueno, ahora que hablas de microchip, acuérdense que el microchip es solo, eso no es un GPS, es un dispositivo que se introduce subcutáneamente y con un escáner nos va a dar un número de identificación que es como una cédula, pero no hay comunicación con nadie. Se lleva un registro internacional de a quién pertenece y los contactos, pero mientras averiguamos todo eso, ya el perrito quién sabe dónde va a estar. Exacto. Como dice el doctor, ¿qué pasa con un microchip? La persona primero tiene que agarrar a nuestro perro, llevarlo a un veterinario, que el veterinario tenga el escáner, porque la minoría son los que tienen el escáner porque es relativamente caro, tengo entendido. Que escanee los datos y que la persona se ponga en contacto con nosotros, nos pongamos de acuerdo y que ya se haga la gestión de la devolución de la mascota, claro, que generalmente va también una recompensa ligada. O sea, veamos todos los pasos que tenemos que llevar con el microchip, que no decimos que es malo, para nada, estoy seguro, y es necesario, es un buen complemento. Sin embargo, la capacidad de reacción es muy baja, sí, además de que dependemos de una tercera persona. Esteban, y esto es de un precio muy accesible. Viene con 2 clips para que se adhiera al collar o la pechera o el chaleco. Viene el cargador y un manual de usuario. El collar ya sí dice el collar que usa la mascota. Trabaja con una batería de litio recargable mediante USB. Eso es muy importante. Dura de 2 a 5 días la batería. ¿De qué va a depender? De qué tanto se mueva el perro. Entre más se mueva, pues obviamente más se va a estar actualizando la posición y más batería va a consumir. ¿Qué tanto activemos el monitoreo en tiempo real? Obviamente ya si necesitamos un monitoreo segundo a segundo, que lo sugerimos para casos de emergencia más que todo, pues obviamente también va a consumir más batería, y también la señal en cada área. Si yo estoy en una área de buena señal, va a consumir menos batería. Entonces depende de estos factores, pero mínimo debería durar al menos unos 2 días. Hay muchos paseadores de perros que ahora está de moda, ¿verdad? Y se me ocurrió, hay muchos grupos de personas buenas, de muchachos que se contratan para que pasen el perro, y esta es una forma también de monitorear si realmente los están paseando, porque pagamos cierta cantidad de dinero para que le hagan ejercicio a nuestro amigo, y al rato se quedan viendo el celular, el muchacho parado en una esquina haciendo que pase el tiempo. Exacto. Y un GPS de estos nos va a estar reportando que está caminando realmente y por dónde lo está llevando y todo. O sea, tiene un montón de aplicaciones importantes. Para no hacer muy larga la transmisión, esperemos que ustedes nos escriban, nos llamen a nuestro teléfono, nos visiten. Y yo quisiera, Esteban, a ver qué puedes agregar más importante acerca del GPS. Tal vez explicar las funciones. El GPS se conecta con el app directamente a nuestro celular. Como decíamos, el monitoreo compartido con personas ilimitadas, la distancia de rastreo ilimitada también, esa prueba de agua, esa prueba de golpes, tiene garantía. Eso te iba a preguntar. Sí, claro. Es un producto pensado específicamente para perros y para gatos, por ende esa prueba de agua, esa prueba de golpes tiene garantía de 1 año, muy importante también. La conexión con Google Maps para que nos indique la ruta más rápida para llegar a donde está nuestra mascota perdida. Podemos establecer hasta 5 perímetros, qué sé yo, 100 metros alrededor de nuestra casa, en la finca. Si vamos a un lugar abierto, en la playa, en la montaña, podemos establecer hasta 5 zonas seguras para que cuando la mascota se salga de ellas, ahí es cuando nos notifica. Claro. Exacto. Eso es muy importante. También desde la comodidad del celular le podemos activar alarma, le podemos activar foco por aquello
que estemos ya cerca del perro o del gato, pero no lo terminamos de encontrar, le podemos activar un sonido para también llegar a nuestra mascota oyendo la alarma. Le podemos activar foco. Es bastante seguro, y aunque alguien lo rompa, igual en nuestro celular, o si no con el centro de soporte, podemos ver al menos la última ubicación registrada. No es hablar mal de la competencia ni nada, pero no lo comparen con muchos GPS que son de materiales como muy comerciales, y lo más importante, el alcance que tienen. ¿Qué hacemos con 30 metros de alcance en otros GPS de la competencia que no nos va a ayudar realmente en nada? Lo importante es eso, lo ilimitado que es. Si tienen alguna duda, directamente nos manden sus preguntas para contactarlos con Esteban. Aquí está el producto en PetIvet. Ahorita, bueno, que estamos más o menos próximos a final de año, que hay muchas bombetas, muchas fiestas, los perros se asustan, los gatos se asustan, se escapan inesperadamente. Tal vez como regalo de Navidad o de Año Nuevo, tal vez antes de pensar en nuevos juguetes, nueva ropa para nuestros animales tan queridos, pensemos en un artefacto que les dé mayor seguridad, como un GPS. Acuérdense que hagamos entre ustedes y nosotros un mejor mundo para vivir. Que Dios los bendiga.